te habrás tropezado con personas en las que has detectado algún tipo de síntoma que no explicaban simplemente los trastornos mentales. Y además tengo entendido que has trabajado en asuntos canónicos. Afortunadamente en mi práctica profesional, así dijéramos directa, no he tenido ningún caso, pero sí que es verdad que alguna vez se me ha requerido para dar una opinión o una segunda opinión Un peritaje, en alguno de estos casos, puesto que la Iglesia hoy día es muy cuidadosa con esto. Creo que se han mencionado, por lo menos datos fundamentales se han mencionado aquí. Hay una serie de signos, dijéramos, que los mencionó, los enumeró muy bien María al principio. Pero yo quiero insistir en lo que ha dicho el padre Fortea. Quizás una de las cosas fundamentales que exista sea el desdoblamiento de la personalidad. Una personalidad que puede ser aparentemente normal, pero que enfrentada a los sacramentales, enfrentada a la oración, enfrentada a la presencia de una imagen de la Santísima Virgen o un crucifijo, lo que sea, reacciona. Y a veces la reacción puede ser muy notoria, como el caso de blasfemias o de furia incontrolada, pero a veces pueden ser reacciones finas. No olvidemos nunca que el maligno, por su propia esencia, tiende a ocultarse. A él no le interesa estar allí, no le interesa ser detectado. En general, dicho esto quizás un poquito académico, pero bueno, como aquí hay dos fases, una de constatación y otra de validación, cuando hay la probabilidad, o existe la probabilidad de que alguien tenga una posesión. Los médicos, los psiquiatras, el ritual romano dice que haya un médico que sea experimentado en este tipo de cosas o que tenga algún conocimiento. Solemos intervenir en la primera, la fase de constatación. Es tarea del exorcista muchas veces esa validación, que lo hace frente a eso mismo que señalaban el padre Gallego y el padre Fortea, de exponerle, dijéramos, a esas cosas que tienen un poder en sí mismo, como los sacramentales, como el agua bendita, como las oraciones, como las bendiciones. Y es ahí donde se valida esa constatación. Quiero insistir en el tema de la multiplicidad de los signos, que es un tema muy importante. A veces los exorcistas, me cuesta saber que hay casos donde se fían de un único signo, pero muchas veces existe una multiplicidad de signos, aunque sean signos blandos o signos pequeños. Y quiero insistir también en el hecho de que la Iglesia es muy cauta con todo esto. Obliga a que haya un informe médico previo, salvo cuando el caso, dijéramos, es absolutamente evidente. Y nosotros, pues, como psiquiatras, hacemos una evaluación exhaustiva de ese tipo de la persona, de la situación. Vemos que generalmente no responde a lo que son patrones habituales de enfermedades, pero las enfermedades tienen también sus leyes y tienen también sus formas, que son conocidas o reconocidas. Y cuando se aparta de esto, existe multiplicidad de signos, existe este desdoblamiento de la personalidad que acaba, bueno, pues entonces el exorcista valida y empieza con el exorcismo, si procede. Don José Antonio, usted no es exorcista. No. Pero alguna experiencia. Vamos a ver, yo conocí muy de cerca una posesión diabólica de libro. Yo estaba en 1996 dando unas charlas cuaresmales en la Catedral de Alicante y en una de las charlas citas al demonio de paso, ¿no? Y a la salida me espera un señor y me dice: padre, ¿se ve que usted cree en el demonio? Pues claro, pues porque cree Jesucristo, cree la Iglesia. Es que yo he tenido una experiencia del demonio, hemos tenido un caso aquí con el exorcista de aquí tremendo, había ocurrido hace poco. Cuéntenmelo. Y dice: pues mire usted, si quiere, nos juntamos el exorcista, que se llama Agustín Pérez, y yo también voy, él se llamaba Antonio Torres, y nos juntamos mañana a las 5 en mi casa y allí fuimos, ¿no? Y me contaron este caso. Este era el exorcista de la diócesis, don Agustín Pérez. Era pequeñito, muy sano, un hombre delicioso, bueno, y el caso fue el siguiente. Había en Alicante una muchacha de 20 años llamada Rosarito, que le venían unos ataques y se ponía a blasfemar, se tiraba por el suelo gritando, echando unos espumarajos verdes, blasfemando. Fue a un psiquiatra de la ciudad y le dijo: "Wow, yo de esto no sé nada, vaya usted a otra psiquiatra que es cristiana a ver si le dice". Y esta cristiana le dijo: "Yo tampoco, vaya usted al obispado".
Y el obispado le dijeron, vaya usted al párroco de San Blas, don Agustín Pérez, que es el exorcista de la diócesis, a ver si puede hacer algo. Y se presentó allí. Y dice, y viene la chica, la describía, tenía 20 años, guapa, de tez morena, y llevaba abrigo, era el 20 de febrero. Y entonces, pues claro, te viene y dices, voy a ver si sale algún indicio. Le nombré a la Virgen y nada más nombrar a la Virgen se tira por el suelo blasfemando y los espumarajos verdes. Claro, aquello me impresionó. Entonces la llevé al sagrario y abrí el sagrario, saqué el copón y pegó un manotazo al copón, tiró todas las hostias al suelo y se ponía a pisarlas y gritando con una fuerza tremenda. Y dije, bueno, pues yo ya tenía un interrogante y suelo llevar, decía aquí, siempre en el bolsillo, un spray con agua bendita y aproveché de que se había vuelto de espaldas para echarle un poquito por la espalda, pero que no le pudo tocar la piel porque llevaba abrigo, era invierno. Y se me vuelve y me dice, hijo de puta, que me quemas, con una cara tan terrible que ya me llené de miedo. Y ya me decidí a hacer un exorcismo que no había hecho nunca. No lo había hecho nunca. Tuve que buscar un manual y después de buscar encontré uno que estaba en latín y le dije, claro, el de 1614, no había otro. Pero tenía miedo y por eso a la hora de hacer el exorcismo me llevé a 7 hombres cursilistas de cristiandad para que me acompañaran porque tenía miedo. Y empezamos y le dije a la chica, mira Rosarito, vamos a hacer un exorcismo y lo vamos a hacer en latín. Pero no te preocupes porque el demonio sabe lenguas. Y la chica comenzó a contestar en una lengua que para mí decía era árabe. Todos hemos oído el árabe en la calle, las jotas del árabe, ¿no es cierto? Nos suena el árabe. Y entonces le dije el nombre de Mahoma en árabe que aprendíamos en nuestro bachiller, que es Al-Buqasim Mohamed ben Abdallah ben Abel Mutali al-Qusaysi. Y la chica analfabeta dice, ese es el inventor del Islam. Y era analfabeta. Claro, aquello, yo le dije, mire, me tiene que poner a mí, porque yo me he pasado toda la vida estudiando y ahora me entero. Y además era teóloga, porque lo de inventor del Islam tiene su gracia. Si no la expresión inventor del Islam tiene su gracia. O sea, es una broma teológica muy buena. Entonces, yo le dije, ese nombre de Mahoma, póngamele un papelito, porque yo no lo conocía. Y me lo escribió en un papelito, Al-Buqasim Mohamed ben Abdallah ben Abel Mutali al-Qusaysi. Y era analfabeta la chica, aquello ya era, pues digamos, un indicio muy fuerte, ¿no? Porque eran... Bien, entonces ya hicimos 2 sesiones, no pasó nada, y entonces interviene Antonio Torres, este señor, y dice, bueno, en esa segunda sesión yo llevaba un crucifijo en el bolsillo como cursillista de cristiandad y se lo enseñé y me pegó un manotazo. Me tiró el crucifijo al suelo, lo pisó y me miró con unos ojos que esa expresión que decimos en español, ponerse los pelos de punta, no sabía lo que era hasta ese momento. Pasé un miedo terrible. Y en la tercera sesión, plaf, se desplomó, cayó al suelo. Y entonces el cura le dice, bueno, Rosarito, ¿quieres un vaso de leche? Sí, por favor. Alguien salió a un bar, se tomó el vaso de leche, la levantaron a la chica y dices, pues mira, si quieres te confieso. Y dice, sí. Y me dijo don Agustín que era una de las confesiones mejores que había oído en su vida. Bueno, pues entonces le dio de comulgar. Y le llevó al copón que había tirado por el suelo y le dio de comulgar de aquellas hostias y comulgó. Y desde entonces, dice, viene a misa de 12 todos los domingos a misa de 12 esa chica y comulga. Ese es el caso. Bien, casos que seguramente podríamos seguir alargando este programa porque a verlos haylos. Y estoy seguro que en todos ellos sacaríamos enseñanzas provechosas, ¿no? En la epístola de Santiago se nos dice que los demonios creen y tiemblan, ¿no? De manera que una persona que es poseída por el demonio, desde luego, el que luego se convierta, no me parece nada extraño, ¿no? Puesto que precisamente por haber estado poseído por el demonio puede haber tenido un conocimiento más perfecto, como lo tienen los demonios, de las realidades divinas, ¿no? En este libro que mencionaba yo al principio del programa, La fe de los demonios o el ateísmo superado, un libro extraordinario que yo recomendaría a todos nuestros espectadores, de Fabrice Hadjak, nos cuenta que el demonio no puede entender
cómo Dios ha sellado su alianza con una criatura tan imperfecta como el hombre, tan débil como el hombre, tan frágil como el hombre. Y que el demonio se pregunta, ¿por qué no la ha sellado conmigo, que soy mucho más perfecto que él? Ese hombre es muy inteligente. ¿Por qué no la ha sellado conmigo?, se pregunta el demonio, ¿no? En su soberbia. Solo dos palabras. Nosotros sabemos que los demonios eran ángeles que pecaron. Eso lo dice la carta de Judas, no tiene más que un capítulo. El segundo capítulo de la segunda carta de San Pedro, segundo capítulo, y el Apocalipsis, ¿no? ¿En qué consistió esa rebelión? Ahí el magisterio no se mete porque la Biblia no lo dice y el magisterio es muy cauto. Pero entre los santos padres hay una explicación que va por ahí. Dicen, algún santo padre ha dicho, nunca se nos dice que los ángeles son hijos de Dios. Son seres superiores a nosotros, pero no. Y entonces hubo un plan de Dios, enviar a su propio Hijo a este mundo y al Espíritu Santo para hacernos hijos de Dios. Entonces ellos se rebelaron contra la propia encarnación porque no aceptaban que nosotros, siendo seres inferiores, tuviéramos una dignidad de hijos de Dios que ellos no tenían. Nosotros no servimos. Es una teoría de los santos padres, no es dogma de la Iglesia y se puede negar. Y ese odio a la encarnación, ese odio odio demoníaco a la encarnación, una de sus expresiones más evidentes hoy es el aborto. Es la obsesión abortista que hay en Occidente, es de inspiración claramente demoníaca, porque es el odio a la encarnación, es el odio a ese momento, ¿no?, en el que Dios se hace carne. Y claro, cada vez que una mujer queda embarazada, de alguna manera es como un recordatorio de esa alianza que Dios entabló con el hombre, y de ahí el odio también que existe a esa vida, ¿no?, que empieza a germinar. En fin, ha sido un programa estupendo, ha sido un placer contar con vuestras valiosas aportaciones. Desgraciadamente lo tenemos que dejar aquí. Nuestros espectadores ya saben que la próxima semana estaremos con ustedes. Yo me despido hoy de nuestros 4 invitados, deseándoles todo el bien del mundo, especialmente a Juan Matías Santos, que ha venido a nuestro programa con el brazo en cabestrillo. Espero que te recuperes pronto. Y en apenas un minuto, María Cárcava y yo mismo les anticiparemos el asunto de nuestro próximo programa.